se hace un llamado firme al pueblo de Venezuela, pero también a la Fuerza Armada Nacional, como un S-58, en la unión que precisamente llevó al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y a una elección libre que le dio paso a la democracia venezolana durante tantos años. Es el momento de poner fin a la usurpación. Es el momento, la unión, que posibilite la reconstrucción inmediata de nuestro país. Un gobierno de transición que se concentre en lograr la reconciliación nacional y la concordia, sin persecuciones y venganza. Una transición que reconozca a la mayoría del pueblo de Venezuela, a todos los venezolanos. Este es el parlamento de todos los venezolanos. No de izquierda, de derecha, de todos los venezolanos. Los que han sido víctimas incluso de un sistema que ha sido totalmente corrompido, incluso manipulado por islas del Caribe, porque hoy no tiene ningún voto de nosotros. Hoy pudimos ver cómo el usurpador de Miraflores pretendía exhibir los símbolos del poder, como si eso le diera legitimidad o el sitio donde se juramentó, o una banda. Lo que da legitimidad es el voto popular, es ostentar la representación real del pueblo de Venezuela. Me disculpan lo anecdótico, y como muchos hemos sufrido el Lampa, a mí me robaron un carro una vez. Se lo robaron. Y andaba el malandro con el carro, y lo lavaba incluso, exhibía las llaves. Nicolás Maduro se robó los símbolos del poder. Nicolás Maduro, Nicolás. Eso se gana con votos. Se gana con votos, no se roban, y por eso no eres legítimo, así te disfraces como te disfraces. Asumir la presidencia, juramentado por jueces designados de manera expresa y no completos, como ustedes lo saben, porque ya muchos de ellos desertaron, porque Nicolás no protege a nadie, lo que protege el Estado de Derecho, no nos cansaremos de decirlo, por el que queremos luchar, recuperar, para proteger a todos los venezolanos sin distingo. Amparado por algunos países, por 4 o 5, como casi en una comparsa, casi como colocar una corona de papel en un carnaval que hoy en Venezuela no existe por la tragedia y la crisis que vivimos. Sería patético todo esto si no fuera porque en el país de esa corona de papel mueren niños, ¿vale? Porque no hay gasolina, que se robaron el petróleo. Sería casi hasta digno de risa si no fuera porque quienes tienen los fusiles que sostienen esa corona de papel también mueren cuando penetran irregulares en nuestra frontera. En paralelo de esa coronación de papel, veíamos cómo la comunidad internacional lo rechazaba en simultáneo. ¿Cómo va a ser Nicolás Maduro entonces para designar o nombrar embajadores? ¿Qué país va a reconocer alguna carta o algún préstamo de Nicolás Maduro para la nación, sin reconocer además o desconociendo a esta legítima Asamblea Nacional? En paralelo, la OEA desconocía ese mandato. En paralelo, la Comunidad Europea en pleno desconocía ese mandato. Países rompían relaciones por haberse robado el voto popular. Reconociendo, por cierto, en ese mismo acto, a esta Asamblea Legítima Nacional. Eso, hermanos y hermanas, es una victoria del pueblo de Venezuela, por el cual ustedes votaron, participaron, pero también desconocieron. Esa voz decía claramente: cese de usurpación a nivel mundial, gobierno de transición y elecciones libres. El mundo y Venezuela no reconoció el 20 de mayo. Hasta lo que una vez estuvieron con él le dieron la espalda. Se abstuvieron o votaron
a favor de no reconocerlo en la OEA. Hoy no hay jefe de Estado. Hoy no hay comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hoy no hay titularidad del Estado. Hoy hay una Asamblea Nacional que debe y va a cumplir con su deber representando legítimamente al pueblo de Venezuela, sus intereses y, por supuesto, hacer cumplir con nuestra Constitución. Hacemos un llamado en paralelo, como lo hemos repetido, a las Fuerzas Armadas. Lograrlo, y lo hemos dicho, es tarea de todos. Debemos ser conscientes, y lo dijimos el pasado 5 de enero. La aplicación efectiva de esta Constitución, de nuestra Constitución, la que defendemos, la que va a ejercer el Parlamento Nacional, no solamente depende de la voluntad o decisiones de este poder, de la Asamblea Nacional, sino la fuerza que construyamos para hacerlas cumplir. Eso debe ser muy claro en este mensaje. Dicho en otras palabras, debemos lograr que las decisiones que tomemos como Parlamento, como colectivo, logremos ejercerlas con la expresión simultánea de todos. La comunidad internacional que se alinea en el reconocimiento del Parlamento. El pueblo de Venezuela, que hoy lo vamos a convocar. Las Fuerzas Armadas Nacionales. El chavismo incluso, que sabemos cómo desprende en este momento. Desde la Asamblea Nacional hacemos formalmente entonces, ejerciendo la labor que nos otorgó el pueblo, un llamado claro a las Fuerzas Armadas, a esa enorme mayoría de soldados y oficiales que portan con honor su uniforme y que no se han dejado corromper por ningún motivo. Para que den un paso al frente, hagamos valer nuestra Constitución. Se debe desconocer lo que no fue producto del voto popular. Como presidente de la Asamblea Nacional, que nos ganamos todos con voto popular, con respaldo de nuestra gente, le tiendo esa mano a todos esos oficiales, hombres y mujeres, hombres de buena costumbre, tengan la plena seguridad, y como lo ha hecho, por cierto, en todo momento, nuestro vicepresidente, encontrarán respaldo en la Constitución, en la ley y, por supuesto, en el Parlamento Nacional. Debe ser oportuno la actuación contra la usurpación. Como lo dice nuestra Constitución, toda autoridad usurpada, todos sus actos serán nulos. Eso pone en riesgo la estabilidad democrática, sin duda, de nuestro país. Nosotros en este momento, y aquellos miembros de la Fuerza Nacional que hayan sido hasta hoy activos y protagónicos, soporte de este proyecto, les decimos que es el momento de demostrar que por voluntad propia pueden dejar de colaborar con este régimen. Como lo han hecho muchos, hay más de 3.600 bajas forzosas en las Fuerzas Armadas. Hay una clara demostración de descontento en todo momento. Hoy le digo a esa Fuerza Armada, con fuerza, con claridad, la cadena de mando está rota. Para que exista un general, debe haber un coronel. Es la peculiaridad del mundo castrense. Y hay una cadena de mando muy clara. Y ustedes lo saben. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva del voto popular. Uno que hoy Nicolás Maduro, al pretender robar símbolos, al pretender ungirse con una corona de papel, no tiene ni le corresponde. Fieles a la lucha, al ejército de Bolívar, es un momento de conquistar la democracia como se hizo en el 58. Desde la Asamblea Nacional nos declaramos en emergencia ante un hecho inédito, ante un hecho no contemplado en nuestra Constitución, y por eso el debate que dábamos hace 2 días en el Parlamento Nacional. Desde el Parlamento Nacional
sentimos la urgencia del cambio y esas protestas sociales que se hallan, por ejemplo, ayer en Maracaibo, de desespero social, de buscar soluciones, porque en definitiva lo que busca este Parlamento Nacional son las soluciones a los problemas, al enfermo renal, a los jóvenes, a los niños. Así que, con el fin de atender esta emergencia, el Parlamento Nacional propondrá en plenaria, a través de esta emergencia, declarar la usurpación del cargo de presidente de la República. Asumir como único poder legítimo electo por el pueblo venezolano la representación, como lo dice nuestra Constitución, del pueblo ante la comunidad internacional para defender y salvaguardar los intereses y derechos de la nación, también de nuestro patrimonio. Promover la designación y reconocimiento ante las distintas instancias para impulsar la cooperación humanitaria inmediata, el ingreso de ayuda humanitaria y, por supuesto, restituir el orden constitucional. Autorizar la ayuda, algo importante, una pequeña victoria ya del mandato de este Parlamento Nacional. Autorizar la creación del Fondo Producto de Activos de la Corrupción. Ustedes lo han escuchado mucho. Y lo decíamos el 5, pronto tendremos buenas noticias. El diputado presentó un acuerdo para la creación del fondo. Y hoy vimos ya cómo uno de los países que ya tiene incautado bienes, los Estados Unidos en este caso, y esta es la buena noticia para el pueblo de Venezuela, ya autorizó la creación del fondo, ya avanzó con la creación. Mientras algunos corruptos siguen, 5 envilecidos ladrones, como lo decíamos el 5, ya este Parlamento Nacional está recuperando el dinero para atender la emergencia humanitaria, para reconstruir el país, que podrá ser recuperado cuando cese la usurpación. Mientras el combo de Maduro sigue robando, aquí ya está el Parlamento Nacional ejerciendo, trabajando, con fuerza, hacia adelante. Ese dinero se lo robaron al pueblo y lo estamos recuperando con el visto bueno del mundo, porque sí reconocen y respetan a esta Asamblea Nacional y el empuje y la determinación que han tenido sus diputados para defenderla, para resistir, para sobrevivir ante el embate. Esa es una gestión de este Parlamento. Como reconocimos nuestros errores, también reconocemos que es insuficiente, y lo decíamos, con solo el Parlamento. Por eso es importante reencontrarnos con el pueblo de Venezuela. Por eso, al habernos declarado en emergencia, el día de mañana convocamos a todo el pueblo de Venezuela a la realización, junto a la Junta Directiva y sus diputados, a un cabildo abierto a las 11 de la mañana para que todo el pueblo de Venezuela conozca la ruta para el cese de la usurpación. Hermano venezolano, hoy te pedimos confianza, hoy te pedimos fuerza, hoy te pedimos que nos acompañes en esta ruta. Ustedes bien lo saben, el Parlamento solo es una pieza importante sin duda y vamos a ejercer el mandato que nos dieron, pero lo necesitamos a usted, a cada corazón que quiere seguir luchando, esté donde esté, por cierto. Hoy ya amanecían clausuradas muchas embajadas y consulados en el mundo por la usurpación, de manera simbólica en ese caso. Así que, de nuevo, mañana, 11 de la mañana, Junta Directiva de la Asamblea Nacional convoca al Cabildo de Calle a celebrarse en la ONU para hacer referencia al cese de la usurpación y la ruta a tomar en conjunto, además, con la comunidad internacional. El éxito de esto va a depender de todos nosotros. El lograr esta ruta como en el 58 va a depender del compás de todos los factores de la sociedad. El llamado a la acción, no a la duda. El llamado a avanzar, no a pelearnos entre nosotros. El llamado es a ser dignos herederos de la herencia que está en nuestro ADN de la libertad
y la democracia. No es momento de peleas, hermanos, de diferencias. Hoy, con humildad, con respeto, entendiendo la crisis y la emergencia que nos agobia día a día, los convocamos entonces a confiar en este Parlamento y a acompañarnos mañana en este cabildo abierto, en la declaratoria de emergencia y en construir ese espacio, aprobar esa ley en el Parlamento de transición, lograr que esos fondos entren una vez cese la usurpación, atender la emergencia humanitaria y en conjunto representar al pueblo de Venezuela. Muchas gracias, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios, fuerza y fe. Vamos hacia adelante y estamos abiertos a las preguntas. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas, por favor. Y el micrófono está aquí arriba, déjame desconectar aquí. Déjame conectar porque... Más fuerte. Pregunta duro. Ya, chao. El culo amor. Yo llevo esto, te espero. Sí, varios elementos. Manuel pregunta sobre las amenazas que ya ciernen sobre nuestro Parlamento. Y aquí quiero hablarle de nuevo al pueblo de Venezuela. Cuando al régimen de Maduro le sube la presión, la exigencia por reivindicaciones laborales, como lo hicieron los sindicatos, los trabajadores, o como lo hacen los pacientes del cardiológico infantil o pacientes de cáncer, tienen tres respuestas. Estamos en vivo. Sí. Tres respuestas siempre garantizadas a la exigencia, que no son atender a los pacientes, que no es atender el justo reclamo, que no es atender el problema de fondo, es desconocer al pueblo. Entonces, ¿qué hacen? Represión es la primera, represión y persecución. ¿O cuántos de nuestros amigos no están tras las rejas? ¿O cuántos periodistas hoy no han sido amenazados o encarcelados? Sindicatos, trabajadores. Ante eso, lo que debe prevalecer es la ruta. Es el Parlamento Nacional. No pueden disolver el Parlamento porque no tienen autoridad. Ha sido usurpada. El mundo solo reconoce a este Parlamento Nacional. Hoy el problema lo tiene precisamente Maduro, que no es reconocido. La segunda alternativa que siempre ponen en la mesa es una elección, una falsa elección, como lo hicieron con la constituyente, como lo hicieron el 20 de mayo. Ya también demostró este Parlamento y en general la dirigencia opositora que para farsas no se presta. Tenga la confianza del pueblo de Venezuela que para lograr esa elección libre debe cesar la usurpación, debe haber las condiciones y tener una transición o un tránsito a la democracia. Y lo tercero es un falso diálogo, que no por disposición del Parlamento no funciona, sino porque ellos no quieren hacerlo. Esto es importante sobre todo para la comunidad internacional que lo sepa, sus acreedores incluso, que hacen ver que tratan de resolver el conflicto. No es cierto, no quieren resolverlo, quieren ganar tiempo de manera falsa. Así que el reto que tenemos como Parlamento, como oposición, es tener la respuesta ante esos tres escenarios. Ante la represión, ante una falsa elección o ante un falso diálogo. Si son elementos reales de convicción, es distinto. Pero hoy no están sobre la mesa y ponen en la mesa cuando no tienen ideas, porque lo que hacen es amenazar, atacar en lo personal, porque no pueden rebatir que violaron la Constitución del 99, que es el marco, que es el espacio para hacer viable el país y donde todos debemos entrar. Donde este Parlamento, representante de todo el pueblo de Venezuela, tiene su espacio para proteger
de nuevo al ciudadano. Bien. Aló. 1, 2, 3. Luis Alejandro Laya de NTN24. Buenas tardes. Primero, son varias preguntas. La primera, hoy, en simultáneo a que se diera esta juramentación de Nicolás Maduro, rompe relaciones diplomáticas con Venezuela, Paraguay. Se dan otros pronunciamientos por parte de organismos internacionales. Ustedes han hecho llamados en oportunidades anteriores a que los países no se retiren de Venezuela, a que permanezcan pues apoyando una solución en el país. Primero, su respuesta ante esta ruptura de relaciones de Paraguay con Venezuela. La segunda, ustedes hablan de que hoy ya se usurpó el poder, de que en este momento no hay comandante en jefe, no hay presidente de la República. ¿Por qué esperar hasta mañana para proponer esta ruta? ¿Qué se va a hacer? Porque la gente en la calle pregunta qué se hace después de que ya Nicolás Maduro se juramentó. Muchas gracias. Sí, con respecto al rompimiento de relaciones, cada país es soberano. Y además y consideran que ante la violación de derechos humanos y ante la violación del Estado de Derecho, absolutamente, y haberse convertido en un dictador Nicolás Maduro, deciden romper relaciones. Eso trae consecuencias, por supuesto, pero entendemos además la decisión soberana de un país porque se debe ser firme ante lo que pasa hoy en Venezuela. Y agradecemos además profundamente las firmes posiciones que ha tenido la OEA, la Comunidad Europea y cada uno de los elementos. Y las que ha tenido, por cierto, este Parlamento Nacional, que ratificó, por ejemplo, su soberanía con el Esequibo en acuerdo que presentaba el diputado William Dávila, por ejemplo. Así que es muy importante este proceso y no estamos esperando, pueblo de Venezuela. Empezamos ya a ejercer mandato y representación del pueblo. Ya está aprobado el Fondo de Recuperación de Activos. Ya hay dinero que pudiera ingresar a Venezuela una vez cese la usurpación. ¿Es suficiente? No, no lo es. Y por eso convocamos para mañana, porque es un ingrediente fundamental en este proceso el acompañamiento de todo. Como Maduro pretendió robarse los símbolos, nosotros debemos avanzar entonces en recuperarlos. Es muy importante. Aquí hay un elemento muy claro. Ya entró en discusión el anteproyecto de ley de transición. Ya se está trabajando en un proyecto de amnistía, que ya lo anunciará luego el vicepresidente de qué se trata y cuál va a ser el alcance y el esquema. Ya se está trabajando en el ingreso o la autorización o la petición de ayuda humanitaria. No estamos esperando. Hay una ruta muy clara planteada. Muy clara. Una convocatoria a los sectores. Así que hoy la petición es acompañarnos, que es distinto. Ahora continúa en el derecho de palabra Luis Carlos Parada de Radio Nacional de Colombia. Diputado, buenas tardes. Quería saber su posición desde la directiva de la Asamblea Nacional si pública, si en los próximos 30 días van llamados a elecciones, y también el día de hoy la Organización de los Estados Americanos en la resolución, pues muchos países estuvieron a favor, otros en contra, entre ellos los que estuvieron a favor fueron Haití y República Dominicana, y también saber su pronunciamiento referente a que la vicepresidenta de Colombia dio unas declaraciones diciendo que Venezuela, con la usurpación de Nicolás Maduro, se convierte en una amenaza para la región y también para el país neogranadino. Me gustaría saber su respuesta ante estas declaraciones. Sí, en Estado de Derecho en 30 días habría elecciones presidenciales. Y lo dijimos hace un par de días en el Parlamento Nacional. Y era parte, por cierto, del exhorto en su momento del Grupo de Lima, a transferir competencias al Parlamento Nacional para ejecutar mandatos. Con estos dos elementos. Lo primero es que el Parlamento Nacional va a ejercer no solamente soberanía, como lo hicimos con el acuerdo del Esequibo, va a ejercer mandato, va a ejercer la Constitución, va a representar al pueblo, va a representar a los intereses del pueblo, va a salvaguardar los fondos e intereses de la nación. Claro que vamos a asumir nuestra responsabilidad, sin duda alguna. Ahora, ustedes que nos escuchan ven alegremente a Nicolás Maduro transferencia de las competencias al Parlamento Nacional. El pueblo de Venezuela, que ha luchado durante 20 años, que hemos sacrificado hasta la vida y estamos dispuestos a hacerlo de nuevo, como muchos lo han hecho, por la democracia y la libertad, creen que va a ser una concesión graciosa. Eso lo tenemos muy claro, sabemos que no. Y por eso está la ruta planteada. Y por eso es el esquema de lucha que hemos planteado para recuperar la majestad de la presidencia, asumir la responsabilidad que nos toque asumir y avanzar en la constitución del gobierno de transición y las elecciones libres. Hablaba la vicepresidente de una amenaza. Hoy Venezuela corre riesgo.
Hoy la soberanía de Venezuela corre riesgo. Y por cierto, no por este discurso con respecto al Esequibo que nosotros hemos defendido en todo momento, que ejercimos soberanía, incluso en Anacoco, en 2 comisiones parlamentarias que estuvimos allá defendiendo nuestro territorio. Corre riesgo porque hay ingreso en nuestra frontera de grupos irregulares como el ELN, con la explotación del oro, que lo utilizan para comprar armas, por ejemplo, en el vecino país. Imagino que a eso hace referencia la vicepresidenta. Urge un plan de seguridad y soberanía en ese sentido y estamos muy conscientes de ese elemento. Bien, continúa el derecho de palabra Stephanie Brito del diario El Nacional. Diputado, buenas tardes. Hace 2 años la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo de Nicolás Maduro. Quiere decir que desde esa fecha Nicolás Maduro está usurpando la presidencia de la República. ¿Cuál es la diferencia ahora que continúa con la usurpación? Otra pregunta. Usted le pide confianza a los venezolanos. ¿Qué van a hacer los parlamentarios para recuperar la confianza del pueblo que salió a las calles durante el 2014? El pueblo que los eligió durante el 2015, que luchó por un referéndum durante el 2016 y estuvo en las calles durante el 2017. Eso es todo. Gracias, Stephanie. Gracias, Stephanie. Varios elementos, y ahí hacía referencia, por cierto, el diputado Mateos cuando presentaba la ley de transición hace unos días, o el anteproyecto, para ser discutido en la comisión y posterior aprobación. No solamente fue el abandono de cargo por no cumplir con los requisitos y la legitimidad de desempeño, también fue el antejuicio que llevó a cabo, por ejemplo, la Fiscalía y los magistrados en el exilio. Han sido muchos los elementos que hemos ejercido porque es nuestra competencia. Y lo inédito en este momento es que inicia un periodo presidencial sin haber habido una elección. Lo controversial no es que se juramentó en el TCJ, con magistrados express y sin los símbolos, ante un decreto, además, que no tiene ningún tipo de validez. El elemento es que no tiene un voto. El elemento es que no hay una elección válida, y ese es el centro del conflicto. Y eso hace este elemento, y por eso pedimos confianza. Porque marchamos, todos marchamos, y lo hemos seguido haciendo, como hay 33 protestas diarias en Venezuela, por reivindicaciones, por esquema de cada uno. Así que la confianza es desde alguien que ha marchado, alguien que ha protestado, alguien que ha hecho huelga de hambre, alguien que ha vuelto a protestar, alguien que ha votado, que ha dejado de votar. Y por eso estamos aquí hoy. Y hemos organizado una y otra vez. La confianza es por todos ustedes que luchan y que creemos en todos nosotros como venezolanos. La confianza es por esos militares incluso que hoy están presos. La confianza es porque estoy seguro, como lo decíamos el 5, que vale la pena la lucha y que lo podemos lograr en un tiempo bien importante y muy corto, si, como pareciera, se están alineando, como dicen coloquialmente, los astros. Bien, ahora Nelson Albornoz de 15 Minutos News, Prensa Internacional. Buenas tardes, diputado. Bueno, mi pregunta es una sola. Como ya sabemos, el TSJ ha invalidado diversas acciones de la Asamblea Nacional durante su mandato. El día de ayer el presidente Maduro, y cito, dijo: no está descartado que la ANC tome medidas en la Asamblea. ¿Cómo se prepara la directiva de la Asamblea, con el día de hoy sobre todo, para que durante el año 2019 no sea más coaccionada al gobierno nacional? Gracias. Sentencia, por cierto, que fue firmada por el magistrado Serpa. Yo tenía dudas si Maduro iba a poder juramentarse en el TCJ porque no sabíamos si iban a estar los magistrados completos. En la cantidad de deserciones incluso que ha tenido por desconfianza y porque no protege al pueblo de Venezuela, no protege a los suyos, como no lo hizo con Nelson Martínez, como no lo hace con los militares que le dan baja forzosa, que pretende sí proteger el Estado de Derecho del cual nosotros defendemos, los derechos humanos de todos por igual, venga de donde venga. Entonces, es una retórica que ya hoy evidentemente carece de fundamento, por eso hemos avanzado en el ejercicio de nuestro derecho, por eso convocamos el día de mañana al pueblo de Venezuela, por eso
creamos el Fondo de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción, que hoy es una realidad, es una victoria del pueblo de Venezuela, de la investigación de corrupción de los diputados, de las denuncias permanentes del Parlamento. Así que lo que nos toca es ejercer nuestro mandato, entendiendo que hoy el contexto que vivimos es muy pesado para el día a día del venezolano, que vivimos en dictadura, pero que no podemos ser ajenos entonces a lo que está pasando y pedir acompañamiento. Gaby González del Estímulo. Gabriela. Gaby. ¿Cómo está, diputados? Son varias preguntas. Y sobre todo No tengo duda, Gaby. no es que sean varias, quisiera mayor claridad y precisión hasta donde me la pudiese dar. Ustedes señalan que el gobierno no puede disolver la asamblea. El día de mañana se da esta disolución y ¿qué va a pasar? Es decir, los parlamentarios, y se va a convocar una elección posiblemente para una asamblea nacional, los diputados van a sesionar desde otra parte. ¿Qué va a hacer el cuerpo parlamentario para no, de alguna manera, para contrarrestar esta decisión? O sea, ¿cómo se le explica a la gente que ustedes señalan que no se puede disolver el Parlamento? La otra pregunta es que usted dice que el Parlamento se va a declarar en emergencia. Si pudiese también especificar en qué consiste esta declaratoria de emergencia que no está en el Reglamento de Interior y de Debate, cómo se ejecuta. La tercera pregunta sería precisamente en torno un poco a lo que le han preguntado ya otros colegas, y insisto esto en un poco más de precisión. Ustedes señalan ya hoy, ante un hecho consumado, que hay una usurpación de la presidencia. Y hay una comisión de transición para poder lograr el cese de esta usurpación. ¿Qué pasa entre el día de hoy, que ustedes están declarando ya esta usurpación, que ya se dio de hecho, hasta que esta comisión de transición pueda empezar a ejecutar actos para cesar esa transición? ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Cómo se traduce también eso? Y la última pregunta, otro colega también le preguntó sobre el rompimiento, la decisión de Paraguay de romper relaciones, y ustedes han hablado mucho de la necesidad de la comunidad internacional. ¿De qué forma la oposición necesita a la comunidad internacional? Que los países decidan romper relaciones y cerrar embajadas. ¿Cuál es el llamado de la Asamblea Nacional en este caso a ese apoyo efectivo que requiere por parte de la comunidad internacional? Gracias. Sí, gracias, Gaby. Hemos visto que estamos ante un gobierno de facto. Así lo declaramos además el día de hoy. Por la vía de los hechos asumen un cargo por el cual no tienen representación. ¿Qué pasa si disuelven la Asamblea Nacional? Pues aquí habría que ver qué van a hacer. ¿Van a meter preso a todos los diputados? Porque para disolver la Asamblea habría que meter preso a todos sus diputados. Estamos hablando, probablemente se hace referencia a Gaby, a qué pasa si toman el Palacio Federal Legislativo. ¿Qué pasa si secuestran el palacio donde asienta la sede? Pues tendremos que luchar por el palacio en primera instancia. Entonces el espacio de los parlamentarios pudieran hacer por vía de fuerza. Bueno, tienen secuestradas las armas de la República. Claro que pueden hacerlo, como pudieron asesinar a Fernando Albán, como pudieron secuestrar a Juan Requesens, como tienen en situación de exilio a cientos de nuestros dirigentes, como tienen presos a más de 300 presos políticos, como tienen presos a más de 150 militares. Un hecho de fuerza. Ahora, también debe entender algo el régimen. Esto se lo digo en general a todos sus cuadros se los digo. Ustedes han atacado, han hecho del ejercicio de poder la manera más férrea posible, han utilizado la comida del pueblo de Venezuela para chantajearlo, pero aquí está la Asamblea Nacional. Ahí está el 82% del país que resiste y quiere cambio. Ahí está el venezolano que sigue luchando y que no han podido doblegarlo. No han podido, esa no es la vía. La vía es hacer viable precisamente al país. La declaratoria de emergencia tiene que ver también con los diputados. Son diputados de las regiones, son diputados que hacen un gran esfuerzo para llegar a Caracas, para mantenerse aquí, para poder ejercer también su mandato y su deber. Es para estar alertas en ese cabildo abierto del día de mañana con todos los sectores de la sociedad civil. Está convocado desde ya. Tiene que ver entonces con el potencial de declaratoria de sesiones extraordinarias o permanentes en su momento. Tiene que ver con eso. La comisión de transición, ¿qué pasa con el país? Bueno, ya lo vemos, ¿no? El dólar que nadie nombra subió 200% en una semana. No hay expectativa
económica. Hay protestas en Maracaibo de manera muy severa porque no dejan trabajar a los comerciantes informales, porque no les dan opción de reubicación. No ha llegado todavía el agua a Montesano. Hay una crisis en este momento por gas y protestas en Delta Macuro. Eso es lo que pasa con el país. Mientras insisten en el error, mientras insisten en la tragedia, mientras insisten en la miseria que tiene sumida el pueblo de Venezuela. Y por eso, nosotros atendiendo eso, no solamente vamos a legislar, que es nuestra competencia, sino que solicitamos la ayuda humanitaria, entendiendo esa emergencia que vive hoy en la crisis el pueblo de Venezuela, y la cual seguramente, al igual que fue aprobado el Fondo de Recuperación de Activos, va a ser aprobada. Eso tiene un trámite, que eso tiene una logística, que eso tiene un tiempo, claro. Y además también queda claro quién no quería aceptar la ayuda, porque era el negocio de parte de ellos, como lo demostró México, como lo demostró el sur de la Florida en los Estados Unidos, como lo demostró Andorra con esos 4.200 millones de dólares. Entonces debe quedar muy claro quién está haciendo y quién es hábil para resolver los problemas de la gente. ¿Qué es este Parlamento? Ya no lo es Maduro. Y mientras siga ahí, no va a haber solución a ningún problema de la gente. Mientras que persista la usurpación, no va a haber solución. Lo que da solución es recuperar el Estado de Derecho, es crear un gobierno de transición, es elecciones libres, que reconozca el mundo y Venezuela. Los mismos soldados, vale, vieron el 20 de mayo cómo ahí no participó nadie, en todo momento. Así que tiene que ver con esa comisión, con esa declaratoria de emergencia, con esa participación de nuestros diputados, y tiene que ver con la comunidad internacional, que era la última pregunta, que no reconocen a Nicolás Maduro Moro. Bien, tenemos aquí ya la última pregunta, Beatriz Adrián de Caracol. Hola, buenas tardes. Hola, Beatriz. Haciendo el Periscope en vivo, la gente pregunta por qué no es hoy. Es decir, la gente siente como en el 2016 o cuando ganó Capriles Radonsky, es decir, cuando se midió con Chávez y luego con Maduro, y la gente se preguntaba por qué no es hoy para reclamar nuestras elecciones, por qué no es hoy para reclamar la constituyente que se hizo de forma ilegal, como dicen ustedes, por qué no es hoy que se va a protestar como están protestando en el Zulia, como están protestando en Lara. ¿Por qué no es hoy? Esa es mi primera pregunta. La segunda tiene que ver con el artículo 233 que tanto han invocado ustedes desde la Asamblea Nacional, hablando de que no hay un vacío de poder, sino una usurpación ilegal. Por lo tanto, es la Asamblea Nacional quien asume las facultades del Poder Ejecutivo para convocar elecciones en 30 días, según establece ese artículo 233. Entonces me pregunto, ¿cómo se califica usted en este momento? ¿Está asumiendo como presidente de la Asamblea el Poder Ejecutivo a partir de hoy, de este mismo momento? Porque ya sucedió la juramentación ilegal que han calificado ustedes. Entonces, ¿es usted el presidente en este momento? ¿Va a convocar elecciones en 30 días con base a este artículo? Y mi tercera pregunta tiene que ver con los diputados que lo acompañan en la directiva, tanto Acción Democrática como Nuevo Tiempo. ¿Tienen la misma postura, Acción Democrática, de declarar a Maduro usurpador y de ir a un proceso del 233 de la Constitución y a estas leyes que proponen para la transición? ¿Tiene un Nuevo Tiempo la misma postura o ustedes piensan que hay la posibilidad de una concertación con Nicolás Maduro a través de un diálogo como él mismo ha propuesto, ¿no? Gracias. Varios elementos, que creo que es una pregunta muy importante. ¿Por qué no es hoy? Y yo creo que lo dijimos claramente y utilizamos esto de manera muy responsable con el pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro va a entregar alegremente el poder. Nicolás Maduro va a transferir las competencias y vamos más allá incluso. Y por eso lo importante de la ley de transición. En 30 días podemos hacer una elección libre y transparente con ese CNE. En 30 días podemos hacer una elección libre y transparente donde estén todos los presos políticos. Estamos en una situación de fuerza. Esto es una dictadura y es duro reconocerlo. Y yo les digo algo de corazón. Yo hubiese querido que habría sido a través del nombramiento de los magistrados, por ejemplo, que logramos todos los elementos necesarios para tener el poder necesario y que cesara la situación de dictadura en Venezuela. Que haya sido a través del antejuicio de mérito que aprobamos, que investigamos, que demostramos en el Parlamento Nacional, que validó la fiscal y sentenciaron los magistrados. Y yo entiendo ese manejo de expectativa que todos tenemos. Yo lo siento como padre de familia. Yo lo siento y siento el desespero propio
de que queremos que sea hoy, ayer, antier, hace 4 años. ¡Claro! Así que se trata, no de que no haya expectativa, no, de que eso sea esperanza, de que debemos luchar. ¿Por qué no hoy? Porque lo necesitamos a usted, mañana en la calle. Y acompáñenos. Se lo pedimos por favor, incluso. Usted que nos ha acompañado, a todos nosotros, a nuestros directivos, a nuestra gente, a nuestras estructuras, que han echado el resto una y otra vez. Lo que no nos puede ganar es la desesperanza y la apatía, en la que ellos quieren incidir, nos quieren dividir. Yo ya denunciaba hace unos días la campaña de redes sociales con las falsas noticias. Hay que estar muy pendiente, verificar de dónde vienen la información. Lo que no podemos permitir es dividirnos, debemos unir. Lo que no podemos permitir es desesperanzarnos. Tenemos el momento, la comunidad internacional, el Parlamento, el reconocimiento del mundo, la potestad del Parlamento para ejercer funciones claramente. Hoy el mundo solo reconoce al presidente de la Asamblea Nacional y a su Asamblea Nacional. Eso queda muy claro. Y va a ejercer las competencias necesarias para el cese de la usurpación, como en el 58, para el gobierno de transición y para las elecciones libres sin duda alguna. El 233, el 333, el 350 son muchos los artículos de la Constitución que sustentan esto que estoy diciendo. Y que también vamos a ejercer sin duda alguna. Porque hoy tienen secuestrada la Constitución. Y parte del problema es que hoy es inhábil y la tenemos que recuperar, la tenemos que rescatar de ese secuestro que le tienen impuesto los que alguna vez dijeron que era la mejor Constitución del mundo. Nosotros vamos a rescatar esa Constitución y vamos a ser hábil. Y por supuesto, no solamente en nombre de la directiva, sino del Parlamento Nacional. Estoy seguro que hacemos voces de todo el Parlamento, que además mañana estará en Cabildo Abierto, que estará en sesión extraordinaria, permanente, ordinaria y como lo requiera el momento, la aprobación de cada una de las leyes, no solo la de transición, no solo la de declaratoria de emergencia humanitaria, la autorización, la creación del fondo, entre otras muchas cosas que vamos a realizar. Pueblo de Venezuela, claro que vamos a ejercer el mandato, claro que vamos a representar cada uno de los elementos que corresponden, porque también por vía de los hechos podemos recuperar el país. Hace falta el compás de todos. Hoy le hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas, al chavismo disidente, a generar el plan país, la esperanza, la recuperación económica. Ahí están esos elementos, en debate, en discusión, en aprobación, y que nos encuentra mañana entonces a las 11 de la mañana, enfrente de la sede de la ONU en Caracas, y en el resto del país les diremos dónde van a ser los cabildos abiertos para avanzar, no solamente en la parte legislativa, en la parte de asumir las competencias que le corresponde al Parlamento Nacional y ejercer la representación del pueblo de Venezuela, sea donde sea, sino también qué le corresponde al ciudadano, al pintor, al escultor, al artista, a los gremios, a los sindicatos, a los estudiantes que también tienen muchas propuestas y también están dispuestos a participar mañana, como ya nos lo hicieron saber. Contaremos también con el respaldo de todos esos sectores. Dios bendiga a Venezuela, muchas gracias, fuerza y fe, seguimos adelante. Bueno, señores, muchísimas gracias. Ha terminado la rueda. Bien, palabras entonces de el diputado Juan Guaidó, quien es presidente de la Asamblea Nacional y que a esta hora entonces se retira junto, valga la redundancia, la Junta Directiva del Parlamento Nacional en esta declaratoria de emergencia del Parlamento Nacional, precisamente en donde, además de declarar la emergencia, ellos han desconocido en primera instancia a Nicolás Maduro como presidente de la República. Es importante resaltar algunos puntos principales de este pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional, en el que constitucionalmente, como él indica, en un momento de Estado también, en un Estado de Derecho, estaría de alguna forma
si hubiese separación de poderes también, lo que es asumiendo la presidencia de la República, él como presidente de la Asamblea y también convocando a elecciones presidenciales en los próximos 30 días. Sin embargo, él asegura que Nicolás Maduro no entregará el poder así tan fácilmente, por lo cual y por la situación de dictadura que atraviesa Venezuela, entonces esto no podría realizarse así como la ley lo establece o como la Constitución lo establece. Para ello también ha destacado lo que es la importancia de la ley de transición, una ley que está siendo impulsada por la Asamblea Nacional para de alguna forma articular cómo va a ser este proceso a partir de este 10 de enero para este gobierno de transición que ha propuesto entonces la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Algunas palabras importantes, citamos a Juan Guaidó, él indica entonces que Nicolás se robó los símbolos del poder, además de poner en duda lo que es la legitimidad de este segundo periodo presidencial. Asegura entonces también que la cadena de mando está rota, por lo cual hace un llamado a la Fuerza Armada para que restituya el orden constitucional y para que sean parte entonces de lo que es esta transición de un nuevo gobierno a la democracia. Finalmente convocan lo que será el día de mañana frente a la ONU en la sede aquí en Caracas, frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, a un cabildo abierto junto a la directiva de la Asamblea Nacional y todo aquel ciudadano que quiera acercarse entonces para conocer la ruta de la usurpación, así lo ha llamado, así lo ha determinado entonces, ya que se ha determinado entonces, o él en sus palabras ha indicado que Nicolás Maduro está usurpando el poder y no es un vacío del poder, porque hay en efecto una persona allí asumiendo la presidencia de la República y que el día de hoy en el Tribunal Supremo de Justicia ha sido juramentado de forma ilegítima. También entonces finalmente indica que lo que es el Fondo de Recuperación de Activos que fue creado por la Asamblea Nacional, ya fue aprobado entonces por los Estados Unidos, estaría devolviendo al país todos aquellos activos que han sido producto de corrupción para entonces recuperar al país de esta crisis humanitaria, esta crisis económica, y que ya ha sido aprobado de alguna forma por los Estados Unidos. Otros 3 puntos que ha indicado, hay que resaltar, son los proyectos y anteproyectos que se van a estar discutiendo a partir del día de mañana en la Asamblea, en el seno de la Asamblea Nacional, y este es el anteproyecto de ley de transición, como ya lo mencionamos, también el proyecto de amnistía y el proyecto de ayuda humanitaria. Al final, el INDIC se le consultó si asumiría entonces la presidencia y convocaría elecciones en los próximos 30 días y sus palabras, cito textualmente: en Estado de Derecho en 30 días habría elecciones presidenciales si así lo establece la Constitución. Con esta información y con este pronunciamiento por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, nosotros despedimos este contacto en vivo y retornamos el contacto al estudio con nuestro compañero también Manuel Fajardo. Gracias, reportó para BPI TV Joan Álvarez. Agradecemos a nuestro compañero Joan Álvarez por darle cobertura a esta rueda de prensa de Juan Guaidó. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Ginette González, quien se incorpora a esta transmisión, y también agradecerle